El siguiente programa es financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV. Durante todos estos viajes por Caldas, Quindío y Risaralda, he tenido la oportunidad de conversar con numerosas personas dentro y fuera de cámara. No han sido pocas las que me terminaban contando hechos de violencia o hacían referencia a la violencia, a pesar de que el tema para el cual nos habíamos encontrado era cualquier otro. La violencia ha caído sobre nosotros como un animal hambriento. Nuestros padres fueron asesinados, nuestros abuelos despreciados y nuestros bisabuelos una vez más humillados y exterminados. Desde que se logró eso que llamamos independencia, no hemos parado de hacernos la guerra. En los años 40 del siglo XX, el Gran Caldas fue uno de los epicentros de lo que la historia nacional ha titulado como la violencia, a secas y con B mayúscula. Al hablar con la gente, con los quindianos, me llamaba la atención que siempre el punto de referencia histórico en ese entonces era el año de 1970, 1973, 1974. Todavía el punto de referencia de sus vidas individuales, el punto de inflexión, el mojón que marcaba los límites era la violencia. En el pueblo no dejaron a nadie vivo. A todo el que al liberal lo mataban. Fue terrible. Revolucionarios de santuario. En nuestra patria reina el orden jurídico. Esta noble población es la única fuera de la ley. El ejército colombiano les ordena deponer las armas y restablecer las autoridades legítimas. Con esto queremos evitar sacrificios inútiles. No queremos aumentar el dolor nacional. Si aceptan, manifiéstenlo poniendo sábanas blancas en las calles y plazas para que este piloto militar las vea e informe al ejército. En caso contrario, se les reducirá por la fuerza. Estamos esperando la respuesta. Pero hubo uno en el sur de Caldas, exactamente en el municipio de Génova, que es hoy el departamento de Quindío, a quien no alcanzó el ejército. Se trata de alias Tiro Fijo. Fueron los días que hoy pueden señalarse como los primeros del conflicto armado moderno colombiano. Salimos para Samaná un sábado a primera hora de la mañana. La carretera desde Manizales asciende por la cara occidental de la cordillera central y deja ver un paisaje de montañas espigadas, siempre con las nubes a la mano. Fue una subida durante al menos una hora larga de camino, con una vía en obra y el pavimento humedecido siempre por la lluvia menuda. En ese lapso repasé varios de los momentos en que algunas personas entrevistadas para esta serie me revelaron sus dramas propiciados por el conflicto armado. Recuerdo que durante los días que estuve sumergido en el tema de la crisis cafetera, di con Hernando Ochoa, un caficultor de Santuario Risaralda que llegó a tener 120 hectáreas de café y alcanzó a contratar hasta 250 trabajadores durante la cosecha. Y sin embargo, se quebró. Cuando le pregunté las razones, habló de los malos precios y luego descargó parte de la culpa en el conflicto armado.
Y ya del 2001 hasta el 2009 la extorsión de precios del café ya me enterraron. Ya no se agregaron otras cosas, ¿no? Ya en esa época apareció el paramilitarismo, aparecieron guerrilleros, aparecieron las vacunas, apareció... estos señores paramilitares se llevaban los carros de la finca, lo dejaban a uno en que movilizarse, le invadían la finca, hacían de comer en las cocinas, los agregados se aburrían, le desaparecían trabajadores, nos hicieron salir de la finca. Yo fui un desplazado que me sacaban como 3 meses de la finca, una cosita que se perdió en el 2001. Y fuera de eso, las extorsiones y las amenazas permanentes, todas esas cosas influyeron en que la cosa cafetera a mucha gente le afectara demasiado. La violencia, los precios, las plagas y una cantidad de situaciones que fueron dando negativas para la caficultura. Como no era poca cosa que un caficultor tan grande se hubiera quebrado en buena medida por culpa de la guerra, le hablé del dinero perdido. Su respuesta fue corta y en voz baja, pero con el dolor aún palpable. Pero yo quiero, usted alcanzó a cuantificar cuánta plata le costó esa violencia, cuánta plata perdió en esa violencia. Usted que me dice que me debilité mucho económicamente. Sí. La carretera comenzó a descender ya por la cara oriental de la cordillera central y por la desviación llamada Petaqueros continuamos hasta el municipio de Manzanares. De ahí seguimos hacia el municipio de Marquetalia, siempre entre cafetales sembrados en faldas de montaña. Ya en este punto, el clima había calentado un poquito y el sol inundaba todo de claridad. Días después de haber hablado con el caficultor Hernando Ochoa, conocí a Roberto Lema, líder de una organización social de mineros de Quinchía llamada Corpoares. Durante la charla en que me explicó el origen y el funcionamiento de la organización, terminó admitiendo que su trabajo como líder le había costado muchos problemas de seguridad. En cámara, Roberto Lema no señaló una relación directa entre el capital internacional interesado en el oro colombiano y la violencia paramilitar. Mi familia fue víctima del desplazamiento en la vereda de Guantapado, a raíz de la presencia de paramilitares. Los paramilitares llegaron a Quinchía entre el año 2002 y 2004. Coincidencialmente llegaron a la zona de influencia minera, donde hubo desplazamientos, hubo asesinatos masivos y hubo incluso extorsión. A mí me tocó sepultar a un primo hermano, nos tocó sepultarlo un domingo y el lunes ir a llevarle la vacuna a los mismos que lo han asesinado. Pero sí indicó que algunos hechos de la violencia habían sido muy coincidentes con la llegada de la minera multinacional a Quinchía. La coincidencia, por ejemplo, después de que salen las paramilitares de Quinchía, automáticamente llegan las compañías mineras con un batallón de alta montaña al servicio de ellos. El más reciente de los testimonios espontáneos sobre el conflicto armado en Caldas, Quindío y Risaralda lo recibí en mi visita a Pueblo Rico y su corregimiento de Santa Cecilia. Primero fue la secretaria de Gobierno, Lina María Granada,
quien me resumió las causas por las cuales las comunidades rurales del municipio habían sido desplazadas a la fuerza. Primero llega la monarquía. Por organización. Primero salió un presidente. Desafortunadamente ellos vivieron de todo un poco. Hubo muchos jóvenes que fueron reclutados en el momento en que estuvo, pues digámoslo así, el municipio tan afectado por la violencia, y hubo asesinatos dentro de las mismas comunidades, los reclutamientos que hablábamos, y obviamente pues el temor, ellos estaban en la mitad del conflicto, entonces el temor los hizo desplazarse. Y más tarde, el líder afro José Mosquera me contó generalidades del desplazamiento masivo que padeció la población de Santa Cecilia luego de que en marzo del 2000 las FARC se hubieran tomado el caserío. Pues aquí, por ejemplo, se hizo la toma, eso fue en el 2000, se vivió momentos de zozobra, momentos difíciles, hubo mucha gente que le tocó, que abandonó el corregimiento, muchos están en Pereira todavía en estos momentos, otros que han retornado, y en estos momentos pues digamos que en un 80% pues la seguridad es buena. Dos o tres preguntas después, le dije que la estación de policía era el edificio más moderno del caserío, no así la escuela o el hospital. De cierta manera, ¿ustedes sienten que acá ha sido la fuerza pública la mayor presencia del Estado, de las otras instituciones como que no? De pronto acá sí, digamos, a partir del gobierno porque aquí la estación fue destruida cuando la toma, aquí no quedó tropa. A partir del gobierno de Uribe pues fue que volvió a entrar la tropa y ya pues los ubicaron allá en ese sitio como más estratégico. Superado el municipio de Marquetalia, bajamos hasta Victoria, otro bello pueblo del oriente caldense reconocido en el país por una portentosa ceiba que tutela la plaza central. A partir de ahí, y luego de un descanso, retomamos carretera hacia la parte alta de la montaña en busca de Samaná. Hace unos años, en un viaje a Buenos Aires, una porteña me dijo que ella había visitado el eje cafetero y que tenía la idea de que en esta región casi no había ocurrido el conflicto armado, cosa a la que le puse matices. Es cierto que aquí no sucedió algo parecido a lo ocurrido en el Cauca, en el Urabá, en el Catatumbo y en el piedemonte amazónico del Caquetá y Putumayo. Pero también es cierto que la violencia del conflicto armado arreció por todos los costados de los tres departamentos. Hacia el sur de la región, en los límites del Quindío con el sur del Tolima, ha operado el Frente 50 de las FARC. Desde los municipios de Génova, Pijao y Salento ha incursionado sobre Pereira, Dos Quebradas y Santa Rosa de Cabal, siempre bordeando el Parque de los Nevados de la Cordillera Central. Por la Cordillera Occidental, en el extremo occidental de Risaralda y Caldas, ha delinquido la columna móvil Aurelio Rodríguez de las FARC, más o menos desde Ansermo Nuevo y el Águila en el norte del valle, hasta Supía y Marmato en Caldas, pasando por Apía, Belén de Umbría, Mistrató, Guática y el resto de pueblos de ese sector de Risaralda. En este mismo sector también tuvo lugar un frente de la guerrilla del EPL, sobre todo en las veredas de Quinchía. La columna móvil Aurelio Rodríguez surgió en 1996 en un corregimiento de Mistrató. Fue el desdoblamiento del Frente 47 de las FARC, uno de los más poderosos bloques guerrilleros que desde su origen ha asolado el oriente de Caldas, en los municipios de Manzanares, Pensilvania, Marulanda y Marquetalia, pero con su retaguardia en la parte más alta de Samaná. Este es el río La Miel.
justo antes de llegar al municipio de Samaná, la punta más alta del oriente caldense. La primera vez que vine acá, hace como un año largo, quedé completamente enamorado del color de este río. Es un verde esmeralda. Este río, además, que es muy bello, 20 o 30 kilómetros adelante, hacia allá, empieza a ser trasvasado en la hidroeléctrica La Miel, uno de los grandes proyectos de Isagen de comienzos de este siglo y que tuvo su desarrollo y su construcción y su repliegue definitivo en los primeros años del gobierno de Uribe Vélez. A varias personas les pregunté si había alguna relación directa entre el desarrollo del proyecto de la hidroeléctrica y la subida de los paramilitares de las autodefensas campesinas del Magdalena Medio desde La Dorada hasta acá. Y todos coincidieron en decir en que no había nada, no había una relación directa o no había una relación causal entre el proyecto de la hidroeléctrica y los paramilitares. Pero varios me dijeron que sí existía una relación tácita, una relación que ellos podrían llamar como inevitable. Inevitable porque lo que llegó con el proyecto de la hidroeléctrica fue la fuerza pública, fue un gran contingente del ejército que tenía que proteger toda la obra de los ataques o de las amenazas más bien que el Frente 47 de las FARC, que ha habitado toda la vida la parte alta de esta montaña, podía ocasionarles. Pero luego de desmovilizados los paramilitares, todos sabemos que las relaciones entre paramilitarismo y fuerza pública fueron muy frecuentes. Es muy factible afirmar que la fuerza pública en esta región estuvo apoyada por operaciones paramilitares. En esta región el paramilitarismo tuvo dos épocas. La primera desde finales de los años 70 y hasta mediados de la década del 90, en el que grupos armados al servicio de los grandes narcotraficantes sostuvieron alianzas con algunos sectores de la fuerza pública. La segunda época del paramilitarismo sucedió a partir de finales de los años 90, con la llegada del Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC. Por la cordillera occidental apareció el Frente Héroes y Mártires de Guática, que terminó asentado en la parte alta de Santuario Risaralda. Y por el norte de Caldas el Frente Cacique Pipintá, sobre todo en el municipio de Neira. Ambos frentes avanzaron hacia el occidente a los territorios del EPL y de la Aurelio Rodríguez. Al mismo tiempo, las autodefensas campesinas del Magdalena Medio, que tenían asiento entre Puerto Triunfo, Antioquia y La Dorada, Caldas, enviaron el Frente Omar Izaza hacia Marquetalia y Samaná. Otra cosa también impresionante de este sector, de este tramo del eje cafetero, es que es un paraje casi selvático o selvático del todo. Es increíble, uno pensaría que en el eje cafetero no tendría por qué haber selva. De hecho, también unos 40 o 50 kilómetros aquí hacia abajo, más hacia el oriente del departamento de Caldas, queda Florencia, donde existe la selva de Florencia. Y aquí ya la vegetación empieza a sentirse de esa manera.
empieza a sentirse el cambio. No es sino notar los árboles, la densidad de las hojas, la frecuencia del follaje y el sonido de los animales. Tanta belleza y tanta violencia al mismo tiempo. Y yo creo que eso es este país. Tanta belleza y tanta violencia al mismo tiempo. La llegada a Samaná fue al mediodía. El pueblo estaba apacible. La gente caminaba por la plaza central. Se reunía a charlar en las bancas. Entraba a la iglesia. Había un sol delicado, de tenues rayos tibios, pero poco después se lo tragó la niebla. Si algo visita a Samaná casi todos los días es la niebla. Era sorprendente tanto sosiego en un municipio cuyo 95% de la población es víctima del conflicto armado. Me pregunté si la gente llevaba el dolor por dentro de manera callada o resignada, o si ya no lo sentía más y la violencia era página pasada. La respuesta me la dio más tarde el juez promiscuo del municipio, el doctor Alejandro Saldarriaga. Cuando uno está en Samaná, se encuentra con que toda su población, todos sus moradores llevan dentro la carga de 2 lustros de violencia generalizada. Entonces, no obstante su deseo de agradar, la gente amable, como le mencionaba, uno encuentra una tristeza, una carga emocional muy grande. El juez llegó a Samaná en 2010, cuando ya lo peor de la guerra había sucedido. Procedente de Manizales, la historia del conflicto armado en este municipio solo la había escuchado de segundas voces y nunca de manera tan precisa. Una vez en funciones de justicia en Samaná, se dio cuenta de la gravedad de lo que allí había acontecido. Jamás pensé que la justicia estuviera en manos aquí de personajes tan siniestros, quienes decidían simplemente por el hecho de tener un fusil en sus manos quién vivía, quién no, y por situaciones baladíes. Es increíble cómo puede alguien, para vengarse de su enemigo, simplemente ir y denunciar con falsedades a ese enemigo, y el jefe guerrillero ordena el fusilamiento, o el jefe paramilitar ordena el fusilamiento de esa persona. Ese tipo de cosas. Entonces, yo no me imaginé que eso existía aquí, tan grave, tan profundo, pero parece que esa era la realidad. Aquí que quedó, ¿sí? Las historias que empezó a escuchar por parte de las mismas víctimas le revelaron la máxima atrocidad de la guerra colombiana. Este tipo de organizaciones... Casos tan absurdos como el equívoco de una señora de avanzada edad, a quien un comando guerrillero le ataca y entonces le roba sus emovientes, se van y al rato viene otro y entonces ella manifiesta la rabia con el anterior y los maldice, insulta a los otros, pensando que los que llegaron eran del bando contrario y resulta que eran de los mismos, y entonces la eliminan porque se manifestó de esa forma. Casos aberrantes como una señora cuyas hijas querían ir de vacaciones a Marquetalia, y en el momento la guerrilla consideraba que Marquetalia era
era un epicentro de actividad paramilitar y les prohibían ir. Estas niñas fueron simplemente a saludar a sus parientes y al retornar a una de ellas la raptan y delante de la familia la destripan, ¿sí? Le llenan el vacío que quedó del abdomen con piedras, la cosen y la lanzan al río como castigo. La plaza central de Samaná tiene una bella mezcla de granito, baldosa y vegetación. En el centro hay un camino de agua cruzado por un puente. En los momentos más intensos de la guerra ocurrieron balaceras tierra-aire en inmediaciones de esta plaza. Contaban que era fácilmente ver la columna guerrillera por aquí y un Black Hawk revoleando. Y la gente en sus actividades teniendo que ver eso. Y corra para la casa porque ya llegó el Black Hawk a tirarles a bala y los otros a responderle con fusil. Es increíble. Desesperados, los habitantes del casco urbano se pegaron de los santos para que las FARC no volaran las edificaciones. ¿Usted ha visto algún municipio que tenga el Cristo el Cristo en la plaza, en el parque? Samaná es el único que tiene eso. La gente, a Samaná no se lo tomó la guerrilla y la gente cree que fue por el Cristo, porque sacaron el Cristo de la iglesia y lo pusieron ahí. Pero a Samaná no se lo tomó la guerrilla porque ya no era necesario, ya campeaban por aquí, pasaban y venían y iban y venían, ¿sí? Y el parque era el límite entre los paramilitares y los guerrilleros. De aquí hacia arriba era guerrillero y de aquí hacia abajo era paramilitar. Pero entonces la gente le daba a ese Cristo que hay ahí el poder y la mística de ser como el espíritu neutral que impidió que esto se lo tomara, que lo destruyeran por lo menos, que lo bombardearan con cilindros y con todo eso, porque ese era el susto de las personas, que les lanzaran cilindros bombas. Fui al cementerio. Era un clásico cementerio de pueblo colombiano, con una pequeña ciudadela de tumbas y osarios en bóvedas de cemento, y más allá, un jardín con otros sepulcros. El sepulturero actual, Guillermo Montoya, le tocó esa labor durante los años que duró la violencia abierta del conflicto armado. Me dio una vuelta por el Campo Santo mientras me contaba algunos de sus recuerdos de la guerra. Usted duró trabajando 13 años acá, en plena época de la violencia. ¿Desde el 98 hasta qué año, Guillermo? 2011. Finalizando el 2011. ¿Recuerda alguna jornada en particular en que el trabajo se le haya salido de las manos por los efectos de la violencia? Pues no, porque yo como el cuento, yo le temo a Dios del cielo, yo a la violencia, pues aquí me tocó unos casos muy duros, a mí esos enfrentamientos por todos los lados, ametralladoras por todos lados funcionando, aquí el ejército atrincherado, eso fue muy duro. Pero la fecha que más exactamente recuerdo fue el 6 de abril del 2002, donde hubo unos combates que duraron desde el sábado, un sábado a las 10 de la mañana hasta el domingo a las 6 de la tarde, comenzó en la vereda de Santa Rita y terminó acá en los talleres, aquí prácticamente en el pueblo. En ese entonces se hubieron siete muertos. Fueron 3 comandantes guerrilleros, un civil y 3 soldados del batallón Patriotas. En el cementerio había una que otra persona visitando a su difunto. ¿Hubo algún momento en que se dio un combate aquí en el cementerio? ¿Un combate completo? No, en el día no. Creo que en la noche sí vieron aquí la campanera de guerrilleros y paramilitares muchas veces. Cuentan, pues yo aquí no vi, simplemente sí una vez, bueno, 9 de la mañana llegaron los paramilitares acá, por aquí salieron hacia arriba.
Y me pidieron permiso para una reunión. Yo le dije, yo no puedo porque esto no es mío, no con el cura, si le da permiso, bien puede. Sin embargo, yo me fui, ellos hicieron la reunión aquí como si nada. Un viernes a las 9 de la mañana hice una reunión acá con el comercio. Además de los combates, el conflicto armado en Samaná dejó cualquier cantidad de homicidios selectivos y desapariciones forzadas. Uno de los más dolorosos para la comunidad fue precisamente el homicidio del hermano menor del sepulturero, un hombre de 35 años conocido como Chucho Montoya. En 2007, Montoya era candidato para la alcaldía de Samaná y en pleno acto proselitista, 3 guerrilleros del Frente 47 de las FARC lo asesinaron delante de su mamá, su esposa y su hijo de 7 años. Pues eso fue algo que no nos esperamos nadie, mucho menos él. Porque él inclusive ni a nosotros nos había dicho que él lo estaban extorsionando. Pues él no tenía la capacidad ni el dinero para eso. Simplemente pues una extorsionar, tenían que dar determinada cantidad de plata, pues creo que los demás candidatos la dieron y él no pudo darla. Y él estaba confiado. Él cuando salió de la casa, mi mamá le dijo, no vayan por allá, que pasa esto y esto. Y yo no, yo he protegido con Dios, a mí no me pasa nada, porque es que yo no tengo plata para dar, pero yo voy a hablar con ellos. Pero él no sabía que lo estaban esperando. Simplemente salió, pues yo me quedé acá, yo estaba laborando acá en el cementerio. Pues dicen los que estuvieron allá que es una muerte muy dolorosa para los que vieron, porque eso iba una caravana muy enorme de carros con él. Lo bajaron, simplemente preguntaron por el candidato, lo bajaron y delante de mi mamá y la familia que iba con él lo acribillaron ahí delante de un niño que en ese entonces tenía 7 años el niño. Lo mataron ahí, se abrieron, se fueron. Pero quizá el crimen más doloroso para la comunidad e incluso para la región del Alto Oriente de Caldas ocurrió el 18 de enero de 2002 y fue el del padre Arley Arias García, párroco de Florencia, un corregimiento de Samaná. Jorge Echeverry, líder de víctimas en este municipio, me llevó hasta el lugar en que tuvo lugar el crimen y me narró los hechos. Estamos caminando por la vía que conduce a Florencia, Caldas, de acá de Samaná. Específicamente esta acá se llama La Palma. En esta vía se han desarrollado múltiples crímenes al margen del grupos al margen de la ley. Pero acá, ya donde vamos a llegar, fue donde ocurrió el deceso del padre Arley Arias. En ese momento acá, por esta parte, bajaba un camino. Ya la escorrentía ha borrado las huellas de ese camino. ¿El camino hacia dónde? Hacia la plazuela, hacia donde están las antenas de Samaná, las antenas de Comcel, Movistar. Por acá era el camino antiguo donde la gente subía de La Palma y de La Quinta, Tarro Pintado, al mercado del pueblo. Entonces acá hay 2 personas muy amigas del padre Arley. El padre venía por la vía. El padre venía en su carro con 2 niños. Él venía manejando. Manejando el carro. Y los 2 niños eran sus acólitos, que habían venido de paseo acá. Como él había venido a visitar su familia, los niños se vinieron con él a conocer. Y llegaron, lo detuvieron y por este camino arriba se fue uno de los asesinos con él, hasta casi donde está esa peña grande, esa roca grande. Y por ahí, después de haber dialogado unos minutos con él, lo mató. Le proporcionó varios impactos en el cráneo y lo mató. El otro hombre se quedó aquí cuidando a los niños, a quienes luego bajó del carro y a uno lo mató en este sitio. Y el otro no se quería bajar del carro porque ya veía lo que había ocurrido y dicen que le proporcionó unos tiros. Después lo bajó y lo acabó de rematar en este sitio. Un niño tenía 13 o 14 y el otro 16 años, hermanos.
eso fue por ahí tipo 2 de la tarde, tal vez antes. Prontico llegó el cuento a Samaná, que acá habían matado al padre y se vino un montón de gente, lo recogió y se lo llevó junto con esos niños. Pero viendo la inseguridad, porque toda la familia corría peligro y no podía venir acá, porque a todos los iban a matar, el cuerpo del padre fue trasladado a Medellín, donde se le dio cristiana sepultura. Acá en Samaná no se pudieron hacer las exequias porque ninguno de los familiares podía acceder a este lugar por seguridad. ¿Y quiénes lo mataron? Lo mataron 2 muchachos amigos del uno que era el conductor de la parroquia y otro civil, compañeros de estudio del mismo padre, y en ese momento nadie sabía que ellos eran ya integrantes de la AUC. Para recordar el lugar del triple crimen y honrar la memoria del padre, la comunidad erigió 3 cruces sobre una roca pintada de blanco. Y muchas de las personas que transitan por allí se santiguan al ver el monumento. En el caso de Chucho Montoya, fue su propio hermano quien debió realizar el sepulcro. Fue algo que me quedó a mí marcado de por vida. Tener que enterrar al hermano menor de la familia. Era el menor de la familia. Era algo muy triste. Fue uno de los pocos entierros donde había tanta confluencia de gente acá en Samaná. Vino gente de muchas partes, porque él de Bogotá, de Manizales, de muchas partes de él vinieron. Aunque ambos crímenes son muy dolorosos y en su momento mellaron la confianza de la población en el Estado, son muertos que al menos tienen un lugar para ir a recordarlos. No sucede lo mismo con muchas de las víctimas de gente del común. Campesinos que un día fueron desaparecidos y que hasta el sol de hoy sus familiares desconocen el paradero de sus restos. A Luz Marina Ramírez, los paramilitares de las autodefensas campesinas del Magdalena Medio le desaparecieron su esposo. Él era conductor. Él manejaba una escalera o chiva que nosotros llamamos, ¿cierto? Él lo desaparecieron, quedé yo en embarazo de 4 meses de mi último hijo y fuera de eso tenía 2 niños más. Para mí eso fue un golpe muy duro porque yo pensé que a mí se me acababa el mundo. Entonces para mí eso fue algo muy horrible. A Dora Cifuentes, el Frente 47 de las FARC le reclutó las hijas y luego se las asesinó. Los restos quedaron en algún lugar de las montañas. Dice Tatiana y Deimer Arley fueron mis hijos que me reclutaron en la guerrilla. Ellos son asesinados. Ese dolor que yo sufro es por lo que aprovecharon esa oportunidad, ese trabajo que yo hacía para mis hijos y pues no poder uno saber de que ellos podían ser personas, de que hubiera un futuro para el mañana. Pero bueno, ellos fueron reclutados entre 13, 14 y 15 años. El dolor es más duro es porque ellos decían, o sea, yo sabía trabajar, nunca me di cuenta que ellos estaban sobre una culebra que me perseguía a mí, yo estaba inocente sobre eso. Cuando ya me di cuenta de eso, que yo lancé ya a buscarlo, yo le dije, papi, nos robaron nuestros hijos, no están. Él salió en búsqueda de ellos, claro, hacia las montañas.
Cuando ya llegan a un sitio y ya le dijeron, no los busque porque ellos nos van a casa. Pues él se devolvió muy triste, me dijo, mami, no hay que hacer. De todas maneras, nos toca resignarnos. Un resumen del conflicto armado en Samaná dice más o menos así. Entre comienzos de los años 80 y mediados de los años 90, el enfrentamiento entre guerrilleros de las FARC, paramilitares y fuerza pública fue de asesinatos selectivos y desapariciones forzadas. No hubo una confrontación abierta, pero sí soterrada, de golpes bajos y oscuros entre todos los bandos. A partir de 1996, el Frente 47 de las FARC, en cabeza de alias Iván Ríos, se estacionó definitivamente en la parte alta de Samaná y se dedicó a atacar a la policía de las inspecciones más alejadas del municipio, a ganarse al campesinado y a conminarlo a reemplazar los cultivos de café por cultivos de coca. En 1999, las autodefensas campesinas del Magdalena Medio, lideradas por Ramón Izaza, rodearon a Samaná. Por el occidente y entrando desde Marquetalia, pero enviado desde La Dorada, apareció el Frente Omar Izaza, conocido como FOI. Y por el oriente, entrando desde Norcasia, apareció el Frente Héroes del Prodigio. Entre ese 1999 y el 2002, las FARC se tomaron el corregimiento de Florencia, el corregimiento de San Diego y su vereda del Congal, el corregimiento de Berlín y el corregimiento de Encimadas. Y los paramilitares contraatacaron retomando San Diego y el Congal. Los combates fueron intensos y sangrientos. Diana Ocampo, oriunda de San Diego, me contó lo que le tocó vivir a su familia. Como ella no estaba por allí esos días, fue su mamá la que la puso al corriente. Si se pasan para el ladito de allá, vean. Está la finca y está la casa del pueblo. Los dos sitios son muy estratégicos. La casa, San Diego es como una canoa. Entonces el caserío está acá y aquí a las montañas pues era donde ellos se hacían. Y la casa estaba en pleno centro. Entonces había un árbol inmenso y yo noto que el árbol estaba abierto en dos. Entonces, partido a la mitad. Partido a la mitad. Entonces dice, lo que pasa es que se hicieron la guerrilla a este lado y en el Alto de la Cruz se hicieron los paros y empezaron un enfrentamiento. Entonces el pueblo quedó en la mitad y ella me cuenta que mis hermanos debajo de la cama, fueron 2 días debajo de la cama sin tomar agua panela, nada. Y entonces tiraron una pipa de gas hacia la casa y el árbol fue el escudo de alguna manera y fue lo que hizo que partiera el árbol a la mitad o en dos. El árbol se rajó a la mitad. Sí, este es el árbol y el árbol. Los combates se hicieron más constantes y duraban días enteros. Comunidades completas debieron huir dejando todo. Fueron desplazamientos masivos similares a los que tenían lugar en el oriente antioqueño. Yo recuerdo que tan pronto estaba empezando a trabajar en pastoral social, una mañana aparecieron aquí en La Dorada más de 5.000 personas desplazadas de diferentes lugares de Samaná. Estoy hablando de los años 2004, 2005, fueron años profundamente críticos en donde no eran 10, ni 20, ni centenares, eran miles de personas las que estaban siendo desplazadas. Estaba el sacerdote celebrando la Eucaristía, entra una señora, le secretea al sacerdote. El sacerdote lo que hace es que se queda como en shock y le dice a la comunidad, le dice,
Pues bueno, no se vayan a preocupar, no van a salir corriendo, tómenlo con calma, pero tenemos media hora para desocupar el pueblo. ¿Qué va? ¿Qué calma? Salió la gente a 1000. O sea, se tumbaban unos a otros y a coger las cosas. Nos vamos, llegamos al puente, ahí estaba la Cruz Roja esperándonos y cantidades, qué sé yo, unos 15 carros en ese momento saliendo con nosotros. Mucha gente se burlaba en el pueblo de los que quedaron, los pocos que quedaron. Decían, no confían en el ejército, mire que nos van a dar seguridad, todo eso. A pesar de que se les dijo que ellos no iban a estar. Y llegamos aquí a La Dorada, digamos que es nuestra segunda casa, pero fue un caos muy fuerte. ¿Cuánta gente crees que se desplazó de San Diego a La Dorada en ese momento? ¿Con nosotros? Sí. Yo creo que unas 800. La única institución que sin llamarla apareció un día en la oficina que yo tenía, una oficina muy pequeña en las instalaciones de la curia, fueron 2 funcionarias de ISAGEN que llegaron en la mañana y preguntando quién era el director de Pastoral Social para decirme qué íbamos a hacer con todos los desplazados de Samaná, que si en algo necesitábamos ayuda, pues ISAGEN podía aportar algunos recursos y que podía colaborar, y pues como que ahí yo dije, bueno, hay que hacer algo, o sea, no nos podemos quedar quietos. ¿Qué hacer? Pues no sé. Claro, La Dorada recibe 5.000 desplazados, pero ¿y qué hace con ellos? O sea, están llegándole gota a gota a la pastoral, le llegan de un solo día. ¿Y qué hace usted? Vaya a tal lado, vaya a tal lado. ¿Cómo fue eso? No, nosotros en ese momento lo que hicimos fue una ayuda de emergencia, con recursos de la Pastoral Social, los que les comenté de ISAGEN, y también con personas que colaboraron. Nosotros hicimos la atención de emergencia mientras la ayuda del gobierno llegaba. Pretender que el gobierno atienda a más de 5.000 personas de la noche a la mañana, pues eso es imposible. Entonces, mientras que llegaron los organismos de socorro, mientras la Cruz Roja, mientras que Acción Social, mientras que los diferentes niveles de ayuda y de atención llegaron, nosotros hicimos asistencia, sobre todo de emergencia, con alimentación fundamentalmente, con algunos medicamentos y con frazadas. O sea, asegurar la comida de 1 o de 2 días, mientras que ya llegó la ayuda del gobierno, que efectivamente llegó. Entre tanto, el casco urbano de Samaná había sido tomado por los paramilitares y desde un cerro cercano llamado La Plazuela montaban guardia con una ametralladora .50. Cada crimen de las FARC era repetido por uno de los paramilitares. En febrero de 2002, las FARC secuestró a la alcaldesa de Marquetalia y la asesinó en territorio de Samaná. La respuesta de los paras fue entrar a esa zona de Samaná y cometer una masacre de campesinos. En más de 100 veredas de Samaná, las FARC ubicaron minas antipersona y reclutaron menores de edad. En las veredas más urbanizadas, extorsionaron a los comerciantes y en las ganaderas empezaron el robo masivo de ganado. A su turno, los paras se tomaron las cabeceras municipales de Marquetalia, Victoria y Norcasia, extorsionaban al comercio y trabajaban en llave con la fuerza pública y con algunas autoridades políticas. Cuando empezaron las desmovilizaciones paramilitares, Samaná era un municipio despoblado. Si en 2001 tenían alrededor de 36.000 habitantes, en 2005 tenían menos de 20.000. Con una zona rural atiborrada de minas antipersona y con un cementerio con más de 100 NNs y una cantidad indeterminada de víctimas de homicidio y desaparición forzada. En estos momentos no podemos hablar de una cantidad precisa de víctimas en Samaná. No podemos hablar de que porque acá hay 105 personas o 105 historias narradas en estos telón, podemos decir que esas son las víctimas. Podrían ser más de 300, de 500 o de 1000, porque en los campos de Samaná reposan los restos mortales de muchas. En el río La Miel hay cantidad y cantidad de gente que incluso trajeron de otros municipios y que ahí están, irrecuperables sus restos. En otros municipios
de Caldas y del oriente del Magdalena Medio hay restos humanos de gente de Samaná que se la llevaron y la desaparecieron. La desmovilización de los paramilitares de Ramón y Zaza no supuso la reducción de la guerra en Samaná. A este proceso le sucedió la retoma de todo el oriente caldense por parte de la fuerza pública. Fueron más días de homicidios selectivos y violaciones de derechos humanos. Para hablar de este periodo, la próxima semana iré al corregimiento de Encimadas. Esos campesinos sufrieron como nadie en el eje cafetero el fuego cruzado entre guerrilla y fuerzas militares.